Mi nombre es Leonor Vargas. Tengo 67 años. Esa tarde, la lluvia acababa de parar en Mérida, dejando el aire pesado y los bugambillas goteando afuera de la ventana de mi cocina. Estaba sacando pollo para descongelar cuando sonó el teléfono. Ver el nombre de mi hijo, Gabriel, siempre me hacía sonreír primero, preocuparme después. No llamaba mucho últimamente, pero cuando lo hacía, intentaba sonar alegre, como la madre que él recordaba de tiempos mejores. «Hola, cariño», dije, sosteniendo el teléfono con el hombro. «¿Cómo van los planes de la boda?» Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para escuchar el zumbido del tráfico detrás de su voz. «Mamá», comenzó, cuidadoso, casi ensayado, «necesito hablar contigo sobre la boda». Algo en su tono me hizo dejar el cuchillo. «Está bien». «¿Qué pasa?» «No es que algo esté mal». «Exactamente», dijo. «Es solo que, bueno, Ana y yo hemos estado hablando, y creemos que tal vez sea mejor si no vienes». Pensé que había escuchado mal. «No venir Gabriel. Ya compré mi boleto». «Lo sé», se apresuró a decir. «Es solo que, mamá, has cambiado mucho estos últimos años. La familia de Ana es muy consciente de su imagen. Los fotógrafos, el tema. Todo está planeado con una cierta estética. Y, bueno, tú no encajas del todo con eso». Las palabras salieron suaves, ensayadas. Me aferré al borde de la encimera. Encajar con la estética, repetí, saboreando cada sílaba como algo extraño. «Digo, has subido de peso. ¿Y tu salud?» Dudó. «Has envejecido, mamá. Todos lo hacemos. Ana está preocupada de que la gente malinterprete. Odiarías sentirte incómoda en las fotos, afuera». El trueno retumbó otra vez, débil pero constante. Mantuve los ojos en el fregadero, en la porcelana agrietada que había sobrevivido 2 matrimonios y 30 años de cuentas. «Entiendo», dije en voz baja. Carraspeó. «También hablamos de buscarte un lugar con más apoyo. Hay opciones de residencias asistidas cerca de Playa del Carmen, con actividades sociales, atención médica». La familia de Ana insistía en una imagen impecable para las fotos y las redes sociales. Gabriel transmitía la presión torpemente, intentando no herirme mientras seguía sus deseos. Colgué antes de que terminara. Mi mano temblaba tanto que el teléfono casi se me resbala. La luz de la cocina zumbaba arriba, constante y poco favorecedora. Me quedé ahí, rodeada del olor a lluvia y pollo crudo, hasta que el silencio llenó cada rincón. Luego apagué la luz y me senté a la mesa, escuchando el agua gotear desde las canaletas afuera. Fue la primera vez en mi vida que la voz de mi hijo hizo que la casa se sintiera más pequeña. Esa noche, la casa parecía más grande que nunca. Las paredes cargaban cada sonido: el zumbido del refrigerador, el tic-tac lento del reloj sobre la estufa, el leve crujido del piso de madera cuando me movía. Apagué el televisor después de darme cuenta de que llevaba casi 1 hora mirando una pantalla de noticias en blanco. Caminé por el pasillo, deteniéndome donde el papel tapiz se había desvaído alrededor de las fotos familiares. Gabriel a los 5, sosteniendo un camión de juguete. Gabriel a los 12, con su primer uniforme de béisbol. Gabriel con su toga de graduación, sonriendo tan amplio que me dolía el pecho al mirarlo. Cada marco sentía como una promesa que había cumplido sola. El olor a desinfectante y café se aferraba a mis manos. Fantasmas de los turnos en el hospital que pagaron su educación. Recordaba los dobles, el dolor en las piernas tras noches de 12 horas, las cenas comidas de pie junto al fregadero. Cuando el dinero escaseaba, renuncié a vacaciones y ropa nueva para que él fuera a campamentos de verano, para que nunca se sintiera el niño pobre de la clase. Abrí el congelador, vi el pollo que había dejado descongelando en la encimera y sentí una especie de vergüenza silenciosa. Mi vida había girado en torno a alimentar a alguien que ya no me necesitaba. La lluvia comenzó de nuevo, suave contra los cristales. Preparé una taza de té y me senté en la penumbra del comedor, con las fotos observándome desde la repisa como testigos. La casa,
antes tan llena de ruido, llamadas, risas, incluso peleas, se había quedado quieta. Entre el vapor del té y el golpeteo constante de la lluvia, me di cuenta de que nunca había aprendido a vivir una vida que fuera solo mía. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, pero dejó el mundo gris y goteante. Desperté temprano, aunque no tenía a dónde ir. La casa olía ligeramente a madera húmeda y al té de ayer. Me dije que haría algo práctico: ordenar cuentas viejas, organizar los papeles de impuestos que había postergado. En el dormitorio, abrí el cajón inferior de mi cómoda, el que se atascaba un poco en la esquina. Adentro había un revoltijo de sobres, recibos desvaídos y las pequeñas pruebas de una vida manejada en silencio. Empecé a apilar los papeles en montones ordenados: estados médicos, renovaciones de seguros, recibos de servicios de años que apenas recordaba. Entonces, enterrada bajo un montón de patrones de tejido, encontré una carpeta manila que no había abierto en años. En la pestaña decía propiedades y ahorros con mi propia letra apretada. Me senté en la cama y la abrí. Ahí estaban escrituras, estados de acciones, bonos de ahorro con mi nombre escrito pulcramente. La primera escritura era de un dúplex que compré después de que Gabriel se fue a la universidad, cuando el barrio aún era rudo pero prometedor. La siguiente era de un pequeño edificio comercial que alquilé a tiendas locales. Cada página sentía como un ladrillo en algo sólido que había construido sin que nadie lo notara. Tracé mi nombre en uno de los documentos. Todos esos años recortando cupones, comprando de segunda mano, comiendo sobras cada pequeño acto de contención, había estado construyendo esta base silenciosa bajo mis pies. Mis dedos temblaron. No por la edad esta vez, sino por la revelación. No era la mujer frágil que mi hijo imaginaba. No era la carga que él temía. Había estado ahorrando, planeando, sobreviviendo de maneras que él nunca vio. Una brisa suave entró por la ventana entreabierta. Levantando la esquina de un marco de fotos en mi cómoda, Gabriel otra vez, más joven, sonriendo, con su brazo alrededor de mí en su graduación. Por un momento, miré su rostro y sentí algo cambiar dentro de mí, como una marea que empezaba a girar. Me había visto como pequeña durante tanto tiempo. Tal vez yo misma lo había creído, pero estos papeles contaban una historia diferente. Una donde había construido algo duradero, en silencio, completamente sola. A media tarde, el cielo se despejó en un azul pálido, del tipo que siempre me hacía pensar en viajes largos y valentía silenciosa. Necesitaba aire y, más que eso, necesitaba otra voz, alguien que recordara quién era antes de convertirme en la madre de alguien. Alicia vivía a unas calles, en una casa blanca con persianas verdes y un porche que olía ligeramente a aceite de limón y libros viejos. Habíamos trabajado juntas en el hospital hace décadas, 2 enfermeras jóvenes compartiendo turnos nocturnos y secretos. Ella nunca se casó, algo que antes me hacía sentir lástima por ella. Ahora me preguntaba si había entendido algo que yo no. Abrió la puerta antes de que pudiera tocar 2 veces. «Parece que no has dormido», dijo suavemente, dándome un abrazo que olía a jabón de lavanda. «Ven, siéntate, tengo té». En su porche, el aire estaba cargado del aroma de las bugambillas. Nos sentamos lado a lado en las sillas de mimbre que crujían, las mismas donde compartimos chismes y duelos durante años. Le conté todo: la llamada de Gabriel, sus palabras, la carpeta de escrituras y ahorros, la extraña calma que siguió al dolor. Alicia escuchó como solo las amigas de toda la vida pueden, sin interrumpir, con los ojos fijos más allá de los árboles. Cuando terminé, dejó su vaso con cuidado y dijo: «Criaste a un hijo que aprendió a despreciar a la persona que construyó su vida». Hizo una pausa, su mirada fija en la mía. «Tal vez es hora de que tú mires hacia arriba». Las palabras fueron suaves, pero golpearon fuerte. Nos quedamos en silencio un buen rato, con la luz del sol filtrándose entre las ramas. Un pájaro cantó en alguna calle cercana. Me di cuenta de que mis manos habían dejado de temblar. Alicia las tomó una vez,
Una promesa silenciosa entre mujeres que habían pasado demasiado tiempo siendo fuertes para otros. Por primera vez en días, sentí el suelo bajo mis pies otra vez. 2 días después, caminé por la calle Hidalgo, el corazón de Mérida, donde las vitrinas reflejaban las banquetas de piedra y el lento vaivén de los árboles. El aire matutino era fresco y salado, y por primera vez en años, no sentía que estuviera apresurándome a algún lado. Iba exactamente a donde necesitaba estar. La oficina del abogado estaba entre una panadería y una tienda de antigüedades. Adentro olía ligeramente a papel y a brillantador de limón. Detrás del escritorio estaba José Ramírez, un hombre de unos 60 años con ojos amables y el aire tranquilo de alguien que había visto todo tipo de tragedias familiares. Nos conocimos años atrás, cuando se resolvió la herencia de mi difunto esposo. Dudaba que me recordara, pero lo hizo. Señora Vargas, dijo, levantándose para estrechar mi mano. Ha pasado mucho tiempo. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero actualizar mi testamento, dije. Mi voz me sorprendió firme, casi fría, completamente. Asintió y señaló una silla. Está bien. Cuénteme qué tiene en mente. Abrí la carpeta que había traído, la misma del cajón de mi cómoda. Todo lo que tengo, propiedades, ahorros, inversiones, quiero que vaya a la Fundación Mujeres de la Costa. Ayudan a mujeres mayores a reconstruir sus vidas, a iniciar negocios, terminar la escuela, aprender un oficio, mujeres como yo. Me estudió un momento, tal vez esperando alguna duda, pero no sentí ninguna. ¿Está segura de que quiere excluir completamente a su familia? Lo estoy, dije. Prefiero que el trabajo de mi vida construya algo a que alimente la vanidad de alguien. Dio un lento asentimiento y comenzó a teclear. El sonido de su teclado llenó la oficina silenciosa, constante y seguro, cuando deslizó los nuevos documentos sobre el escritorio. Firmé cada página sin temblar. Antes de irme, dudé. Señor Ramírez, me gustaría grabar un breve video, algo que acompañe el testamento. Mis razones, con mis propias palabras. Me miró pensativo. Luego sonrió. Por supuesto, lo arreglaremos la próxima semana. Recogí mi carpeta. Le agradecí y salí al sol. Las campanas de la catedral cercana marcaban el mediodía. Cada nota sonando clara, por primera vez desde esa llamada. Sentí el ritmo de mi propio corazón tranquilo, deliberado, completamente mío. El sábado amaneció brillante y sin viento, el tipo de día que Mérida guarda para nuevos comienzos. Me desperté temprano, preparé café y me quedé frente a mi closet un buen rato. Los vestidos ahí colgados parecían cansados florales desvaídos, algodón práctico. Nada que perteneciera a una mujer que alguna vez rió sin revisar su reflejo. En una boutique del centro, encontré lo que no sabía que buscaba: un vestido azul marino, sencillo pero elegante, del color de la confianza silenciosa. Me quedaba bien, sin pedir atención ni disculparse por ocupar espacio. La joven vendedora sonrió mientras lo envolvía. «Tiene buen gusto, señora», dijo. «Ese color le va». Casi le agradecí por notarlo. De ahí, me detuve en un salón en la esquina de la calle 60. La estilista, una mujer llamada Carmen, pasó los dedos por mi cabello grisáceo y dijo: «Tiene buena textura, solo le daremos forma». Habló mientras trabajaba sobre su hija, sobre el calor, y cuando me giró hacia el espejo, apenas me reconocí. Mi cabello enmarcaba mi rostro suavemente, como si perteneciera a una mujer que no se había rendido. Esa noche, despejé la mesa de la cocina y saqué una hoja de papel de carta, del bueno que solo usaba para condolencias. La pluma pesaba más que antes. Empecé a escribir sobre el amor incondicional, sobre el costo de ser invisible, sobre lo que significa criar a un hijo hasta convertirlo en un hombre que olvida el rostro de su madre. Cuando terminé, doblé la carta y la metí en un sobre de marfil. Al frente, escribí con tinta firme: «Para el hijo que olvidó el rostro de su madre». Lo puse en la encimera junto a mi vestido nuevo, los dos esperando en silencio, como el principio y el fin de la misma historia.
La mañana de la boda amaneció clara y dorada, con el sol derramándose entre los flamboyanes que bordeaban las calles de Mérida. Me vestí despacio, alisando la tela de mi vestido azul, prendiendo un pequeño broche de plata en el cuello. El porche olía a musgo húmedo y magnolia cuando cerré la puerta con llave. La iglesia estaba cerca del Parque de Santiago, sus columnas blancas brillando como hueso pulido. Los autos alineados en la acera tenían listones ondeando en los espejos. Los invitados avanzaban hacia la entrada, con trajes elegantes y vestidos pastel, sus risas subiendo y bajando como música cortés. Caminé entre ellos en silencio. Otra mujer de mediana edad, con tacones discretos, desapercibida, invisible, adentro. El aire era fresco y floral, cargado de azucenas y rosas blancas. Cada banca relucía con madera pulida y cintas blancas. Encontré un asiento al fondo, cerca del pasillo, donde la luz de los vitrales me alcanzaba en colores suaves. La ceremonia comenzó a tiempo. Gabriel estaba en el altar con un traje oscuro, apuesto y compuesto, el cabello más corto de lo que recordaba. Ana lo siguió momentos después, deslizándose por el pasillo del brazo de su padre, su vestido cayendo como crema y encaje. Los invitados se inclinaron hacia adelante, suspirando por su belleza. Los observé sin amargura. Había venido por un propósito, y no era ser vista. El sacerdote habló de amor y respeto, de familias que se unen, de nuevos comienzos. Cuando intercambiaron votos, pensé en la primera promesa que hice proteger a mi hijo, sin importar el costo, y en lo silenciosamente que la había cumplido. Cuando la ceremonia terminó, los invitados se levantaron en una ola de aplausos. Esperé hasta que la mayoría empezó a dirigirse al salón de recepción antes de caminar por el pasillo. Gabriel se giró, con una chispa de sorpresa en el rostro. Por un momento, pareció inseguro de si reconocerme. Luego sonreí, acercándome lo suficiente para tomar su mano. «Te ves perfecto, cariño», dije suavemente. Él sonrió, aliviado, sin saber que mi otra mano había deslizado el sobre de marfil en el bolsillo de su chaqueta. Mis dedos rozaron la tela, solo lo suficiente para que el mensaje quedara donde pertenecía. Ana se acercó entonces, su ramo temblando ligeramente mientras se inclinaba para saludarme. «Señora Vargas», dijo, demasiado alegre. «Gracias por venir». «Por supuesto», respondí. «Es un día hermoso», y lo era. Afuera, las campanas comenzaron a sonar, sus ecos dispersándose por los tejados. Salí al sol, el aire cálido en mi rostro, y caminé hacia el taxi que esperaba. Detrás de mí, risas y clics de cámaras resonaban por las puertas abiertas. No miré atrás. Esa noche, la casa estaba en calma, salvo por el zumbido del refrigerador y el lento goteo de la lluvia que volvía afuera. Dejé mi teléfono en la encimera al llegar, sin ganas de escuchar su zumbido en el silencio. Cuando finalmente lo tomé, la pantalla estaba llena de llamadas perdidas: 12, luego 15, luego 20, todas de Gabriel. Preparé té antes de reproducir el primer mensaje. Su voz llegó ligera, inquieta. «Mamá, encontré tu carta. Muy graciosa. Seguro es solo tú siendo dramática. Llámame». «¿Sí?» El siguiente mensaje llegó una hora después, su tono más duro. «Llamé al señor Ramírez. No me dice nada, pero sé que hiciste algo. ¿Qué es esto para el séptimo mensaje?» Su voz empezaba a quebrarse. «2 millones de pesos. ¿Estás loca? ¿Por qué harías esto?» «El papá de Ana sabe. La gente habla. Nos pusiste en vergüenza». Tomé un sorbo de té, dejando que el vapor subiera por mi rostro. Afuera, el trueno retumbó suavemente, como si la ciudad misma exhalara. Los últimos mensajes llegaron después de medianoche, roncos y rotos. «Mamá, por favor, no quise decir lo que dije. Podemos arreglarlo. No me dejes fuera». Su voz vaciló. Ana se fue. Su papá dijo que el matrimonio fue un error. Todo se está cayendo. Escuché hasta que el teléfono volvió a silenciarse. El reloj de la cocina marcaba el tiempo sin inmutarse por el desastre del día perfecto de alguien más.
Casi podía imaginar la escena, la confusión, los murmullos, la lenta comprensión de que la madre que habían escondido había sostenido los cimientos de su vida todo el tiempo, uno por uno. Borré cada mensaje, mi pulgar firme en la pantalla. Luego dejé el teléfono boca abajo en la mesa, terminé mi té y dejé que el silencio tomara la habitación otra vez. Era casi mediodía cuando escuché el golpe en la puerta lento, desigual. El sonido de alguien inseguro de ser bienvenido o temido. No tuve que mirar para saber que era él. Por la ventana vi su auto estacionado torcido en la entrada, manchado de polen y lodo. Cuando abrí la puerta, Gabriel estaba ahí, sin afeitar, la camisa arrugada, la piel alrededor de sus ojos pálida y tensa. Parecía más pequeño, como el niño que solía llevar a casa de la escuela después de perder otro partido de béisbol. «Mamá», dijo, con la voz ronca, «por favor, ¿podemos hablar?». Me hice a un lado, indicándole que pasara. Se sentó en el sofá donde solía hacer su tarea, frotándose las manos como si intentara calentarlas. Por un largo momento, ninguno habló. «He sido un idiota», dijo finalmente. Dejé que otros me dijeran quién ser, qué importaba. Olvidé todo lo que has hecho por mí. Siempre has sido mi roca. Lo miré en silencio. Las rocas no se mueven, Gabriel, dije. Aguantan hasta que la marea deja de respetarlas. Levantó la vista, con la boca abierta como si fuera a discutir, pero no dijo nada. Voy a vender la casa, dije simplemente. Los papeles están firmados. Me iré de Mérida a fin de mes. Sus ojos se abrieron. Írtene. No puedes simplemente irte. Podemos arreglar esto, mamá. Lo haré bien. Algunas cosas no necesitan arreglarse. Lo interrumpí. Necesitan terminarse. Sacudió la cabeza, poniéndose de pie, desesperado. Por favor, te necesito. Me levanté también, firme y tranquila. Me necesitaste toda tu vida y te di todo lo que tenía. Lo que queda ahora es mío. Por un instante, nos miramos madre e hijo, extraños en una habitación llena de fantasmas compartidos. Luego abrí la puerta. Dudó, buscando en mi rostro alguna señal de la mujer que solía perdonarlo todo. No le ofrecí ninguna. Adiós, Gabriel, dije, y cerré la puerta suavemente, sin enojo, sin arrepentimiento. Semanas después, el camión de mudanzas retumbó por la calle, llevándose los últimos pedazos de la vida que construí aquí. La casa estaba más silenciosa que nunca, hueca pero limpia, sus habitaciones vacías salvo por aire y recuerdos. Preparé té y me senté en el porche mientras el atardecer caía sobre Mérida. El cielo se volvió violeta, el aire cargado de jazmín y la promesa de lluvia. Al otro lado del patio, la vieja lámpara del porche colgaba exactamente donde mi esposo la instaló su vidrio astillado, pero aún firme. La encendí, viendo cómo el suave resplandor se derramaba por los escalones. Durante años, había sido una señal para Gabriel. Un pequeño faro que decía, estás a salvo para volver a casa. Ahora era solo luz mía, simple y suficiente. Tal vez no era tan fea, susurré. Tal vez solo superé su tipo de belleza. Mañana volaría al norte. Esa noche era libre.